Terapia electroconvulsiva, ¿sí? Acuérdense que el TECAR es una terapia que va a tener impacto sobre la electricidad cerebral, ¿cierto? Es la misma fisiopatogenia de la cardioversión eléctrica, ¿sí? O sea, yo quiero producir una electricidad en el cerebro para que las neuronas del sistema límbico se apaguen y vuelvan a prender, o sea, se vuelvan a despolarizar todas en gran magnitud. Entonces, todas las neuronas serotoninérgicas, dopaminérgicas, adrenérgicas, van a soltar el neurotransmisor en la hendidura sináptica y el paciente se va a empezar a mejorar. No es una sola cita, son interdiarias, generalmente se hacen 10 TECAR y después se hacen unos de mantenimiento, pero pertenecen a las terapias biológicas. También está la estimulación cerebral profunda, que la tiene que hacer un neurólogo, o la estimulación magnética transcraneal, que se la hacen los psiquiatras. En Medellín ya hay un estimulador magnético transcraneal, en la clínica Medellín del Poblado. Es un tratamiento indoloro, es un aparato que tiene una vibración que se pone cerca a los núcleos de cerebro y cuello y el paciente le alcanza a mejorar algunos síntomas. Está la estimulación del nervio vago y los tratamientos ya terapéuticos, que son terapias psicológicas, cognitivo-conductuales o interpersonales. En el tratamiento, obviamente, si tenemos una depresión secundaria por medicina o drogas, es tratar la sustancia o quitar el medicamento que la produce y cambiarlo. Si son leves, las trata el médico general, ¿sí? Si son moderadas, el médico general inicia el fármaco y hace la remisión para seguir por el psiquiatra. Episodios severos, recurrentes, que no responden al tratamiento, con riesgo o intento suicida, psicosis, consumo de licor o drogas, requieren remisión prioritaria al psiquiatra. Criterios de hospitalizar a un paciente con depresión: que tenga una idea suicida estructurada, o sea, una idea pasiva, no la hospitalicen por amor al cielo. Hay gente que ha ido al consultorio de unos 7 o 10 veces y dentro del síntoma de depresión, doctora, ¿ya quién se acuerda de mí? Doctora, yo me quisiera morir. ¿Cómo? No, pues que se acuerda de mí, que me muriera. Como no tiene un plan, ni va a hacer algo contra su vida, eso no es severidad, eso es parte de los síntomas de la depresión. No me voy a hospitalizar a medio mundo, no me hospitalicen todo el que digo que se puede morir. Todo el mundo entraría a hospitalizarse. Síntomas psicóticos, ellos hospitalizan: compromiso del estado general por inanición o desnutrición o postración, conductas de riesgo o daño, consumo de sustancias de peligro, condiciones psicosociales que impidan que la gente lo cuide al paciente o haya abuso o negligencia. Medicamentos. La mayoría de las depresiones mejoran con antidepresivos en un 70%, ¿cierto? O sea, no es que 100% de los síntomas van a mejorar solo con fármacos, solo 70%, y hay 30% de los pacientes que responden a placebo, ¿sí? Para que lo sepan. Importante explicar efectos terapéuticos, adversos y tiempo de acción. Ese es un punto primordial. Ustedes aprenden los medicamentos y los ponen, pero no le explican al paciente que los antidepresivos se demoran en actuar entre 2 a 4 semanas. Y 2 semanas los que son comerciales de marca y son de alta potencia. Por ejemplo, una fluoxetina, al mes apenas estará durando. Entonces la gente se toma eso con expectativa, eso no sirve, eso no mejora a nadie, eso cae muy mal, eso no sirve nada. Entonces la gente lo deja y te dice que le mandes otra cosa. Entonces a uno le llegan pacientes remitidos del médico general que han usado 3 antidepresivos en 3 semanas. Cada semana le ha montado uno y ninguno supuestamente le ha funcionado. Y todos están en dosis mal puestas, ninguno esperó el tiempo de acción y entonces vamos a llegar a un fracaso de todos los fármacos. No son tantos, pues tampoco, ¿cierto? Entonces acuérdense que se demora. Si a mí mi paciente tiene una depresión leve, le toca esperar, no hay nada más que ver. Pero si tiene una depresión moderada severa, pues que no aguanta la espera. Por eso es que le ponen el fármaco y le hacen la remisión de una vez. ¿Listo? Sostener la dosis por 6 meses a 1 año, dicen los textos. La protección, la neuroprotección se hace a 2 años. Entonces, ustedes lo pueden poner 6 meses a 1 año, yo lo pongo a 2, ¿cierto? A todos mis pacientes, porque una depresión leve, uno puede decir, es que en 6 meses se mejoró completamente, que el médico general le quite el fármaco, no va a pasar nada. Pero como a mí me llegan las moderadas a severas, las mías se quedan en tratamiento mínimo 2 años. Listo, los fármacos tienen efectividad similar, eso es cierto. Si yo cojo el grupo de los tricíclicos, todos son similares.
el grupo de los ISDS, niveles selectivos de recaptación de serotonina, todos son similares. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál escojo? El perfil del paciente, o sea, cómo es su salud física. Es un paciente con peso, pues sobrepeso, bajo en peso, es un paciente muy activo, es un paciente muy hipoactivo, es un paciente que necesita mucho la concentración, es una persona ama de casa que necesita tanto el perfil cognitivo. O sea, hay que buscar el caso de cada paciente. Siempre hacer psicoeducación sobre el medicamento. Evitar decir, usted no tiene nada, salga de paseo. Evitar que tome decisiones importantes. Hay gente que te dice, voy a renunciar, tengo un trabajo en mi empresa, soy ingeniera ya, me ha ido muy bien, está muy bien, pero no voy a salir. No, porque uno en caliente no toma ninguna decisión importante en la vida. Ella se sale. Y cuando esté en vida va a decir, madre, yo creo que el trabajo más importante de la vida mía, el que todo el mundo quiere. ¿Sí? Entonces tú le dices, si es tan grave la afectación, tú no puedes ir al trabajo, te dices incapaz, yo te incapacito. Porque ella tiene que salir primero del poder represivo a considerar que tenga que retirar. Por ejemplo, hay estudiantes que le hacen a uno, por ejemplo, tenía una en EDAFID, no volvió a clase, pues que canceló el semestre por inasistencia, y ya al final del semestre va una depresión severa, y entonces me dice, doctora, ¿me puede ir al baño? Porque entonces, para que me vuelva a la sesión de la universidad. Justamente, biológicamente, claro que sí, ya tiene una incapacidad, lo que pasa es que no fue a tiempo. Es que problema, porque ya el decano, doctora, pero es que ya no trajo ninguna incapacidad. Si ella nos hubiera dicho, estoy enferma, yo estoy mal, yo hago un tratamiento, nosotros por lo menos sabemos algo. Pero ella no volvió a llamar, ella no volvió a ir, ella no manda a la mamá, ella no manda a nadie. O sea, la universidad, ¿cómo va a saber que está enferma si ella no muestra señales después de que está enferma? ¿Sí? Ese caso fue muy duro, porque ella iba a poner un abogado para que le siguiera el caso, porque había pagado un semestre de 12 millones de pesos, que ella me decía que no la echaran, sino que la reintegrara. Ni siquiera pues que volviera a hacer el semestre, pero estaba por fuera de la universidad. Entonces, tengan en cuenta, uno tiene que hacer las cosas como se deben hacer. Si yo estoy enfermo, esta es una enfermedad que puede dar incapacidad, que puedo postergar mis actividades siempre y cuando tenga el aval de un médico. ¿Sí? Un general puede hacer la primera incapacidad por unos días, como ustedes van a entender, es pocos días. Ya cuando el especialista la vea y le prorroga la enfermedad o dice por cuánto tiempo, la persona no puede reanudar tareas. Por ejemplo, hay profesiones en las que usted estar depresivo es inaceptado. Por ejemplo, los pilotos. Ahí mismo son bajados a tierra, así sea leve. Uno les da un síntoma así, la Bianca ya que está encima de vos, se va a tierra. Doctora, no quiero, doctora, a mí me gusta mucho volar, eso es lo único que me mantiene vivo, nos jodimos. Porque sí, hay gente que no quiere dejar su oficio. Hay cirujanos, no, yo sí tengo que operar, no puedes operar. Porque es que tú operas a alguien, estás desconcentrado y va a ser una cosa grave. Tú tomas una mala decisión bancaria y andas quién sabe qué finanzas, eres el abogado. Hay trabajos que necesitan mucha atención, necesitan mucha, por ejemplo, un médico está entre esas profesiones que deprimido no puede trabajar. Porque es que vas a ver pacientes uno tras otro, vas a estar aburrido, vas a estar desconcentrado, vas a estar maltratante con las personas, irritable, no vas a buscar los síntomas, se te van a parar los diagnósticos, el paciente se va a comprometer más. ¿Sí? Habrá gente que te dice, doctora, yo soy arquitecto, pero entonces yo hago cositas, realizo los problemas de otro compañero, yo me voy, tranquila, que yo sí puedo trabajar. No me quite el trabajo porque el trabajo me gusta mucho. Hay que llegar a una negociación de que se vea posible trabajar en medio de la enfermedad. Se mira la historia farmacológica del paciente, los antecedentes familiares y mucho mirar contraindicaciones e interacciones de los fármacos. ¿Sí? Acá les voy a dejar dentro de las diapositivas los grupos de los medicamentos que deben conocer, la presentación en cuántos miligramos viene y la dosis terapéutica. Desde el grupo de los tricíclicos o tetracíclicos está amitriptilina, imipramina, clomipramina, doxepina y maprotilina. Como es un grupo no muy usado ya, porque es un grupo de medicamentos de alta potencia, muy mal tolerados, tienen muchos efectos adversos, solamente posiblemente van a usar ustedes estos dos, amitriptilina y imipramina, y sobre todo lo van a usar a dosis bajas, más como hipnóticos que como antidepresivos. La clomipramina está en el mercado, se utiliza mucho para el trastorno obsesivo compulsivo, pero la manejan los especialistas, no está en el post. La doxepina y el Expan no tiene sino un uso,
y es que es el medicamento que tiene más efecto antihistamínico y se usa para la psicosis, la psicodermatosis. O sea, ¿ustedes están en derma o ya pasaron? ¿Ya pasaron? ¿Nunca vieron nada de esas? Son trastornos dermatológicos de rascado compulsivo, donde la persona se arranca la piel, se escoria la piel, no se deja de rascar, se quedan cicatrizados, arrancan, mejor dicho, los pedazos. Y es un trastorno de rascado psicógeno, ¿sí? Ese es el medicamento de elección para esos pacientes. Usted le pone otro antihistamínico y eso no le sirve casi. La doxepina, que se llama Expan, les mejora muchísimo y la piel ya se puede tratar con todo lo que hacen los dermatólogos. Bueno, la amaprotilina ya no está en el país, o sea que ya esa la sacan. El segundo grupo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es el gran grupo que ustedes se van a aprender, porque ya todos están en el post y todos los pueden manejar. Es el grupo de medicamentos más seguro, más fácil de usar, ¿sí? Y mejor tolerado, o sea, de papacito está la cosa. Tiene 5 medicamentos en ese grupo. La fluoxetina, ahí les pongo el nombre del medicamento comercial, les pongo la presentación y la dosis. La sertralina, el citalopram o el escitalopram, que es un metabolito más moderno, la paroxetina y la fluvoxamina. ¿Sí? Todos los pueden aprender a manejar porque todos son fáciles. Uno le coge cariño, hay gente que le gusta, me encanta el citalopram, me gusta la sertralina, o sea, aprendo a manejar todos. En ellos, el único que es en jarabe es el de la fluoxetina. Entonces, es una presentación muy usada en niños, adolescentes, ancianos que tienen dificultades digestivas gástricas o que no pueden deglutir, ¿sí? El resto todos son tabletas, ¿sí? Solamente esta que dice CR es una tableta dispersable en la boca, entonces se disuelve más rápidamente y tiene liberación tardía, pues es de liberación lenta, que es el Celoxal. No, entonces, o sea, todos van a demorar entre 2 a 4 semanas en hacer el efecto terapéutico, pero uno sabe que hay medicamentos que son más confiables porque actúan de pronto más rápido. Por ejemplo, las fluoxetinas es de lo demorado que hay, incluso el Prozac, que es de muy alta afinidad, porque es que, por ejemplo, la primera pastilla que salió en los 80 fueron estas, fue la fluoxetina, y se llama la píldora de la felicidad, le pusieron ese eslogan, que porque mejoraban mucho los pacientes no se quedaban dormidos, lentos, mejoran rápido, pero el problema de la fluoxetina es que está muy chiviada, o sea, tiene por ahí 200 copias, y todas las copias son malas, o sea, no hay sino 3 comerciales buenos. Entonces, si tú no te tomas un Moltoven, o un Ancilano, un Pragmateno, un Prozac, no tomas nada, porque vas a botar el dinero, vas a botar la espera, ¿sí? ¿Eso por qué pasa? Desgraciadamente, estos medicamentos requieren mucho tiempo de investigación. Cuando salen al mercado, salen con precios demasiado altos. Un Prozac en este momento puede costar 250.000 pesos al mes. Entonces, si tú le dices a un paciente, te vas a comprar un medicamento de 250.000 pesos al mes, por 2 años, pues, doctora, el hueco del bolsillo, no, que me voy a morir de una vez de la depresión. ¿Cierto? Eso pasa con la psiquiatría, o sea, hay tanto avance, han salido tantas cosas y todas son muy costosas. En los pacientes por EPS pueden lucharla, pero no les es tan fácil, les brindan cualquier genérico. Los que tienen pólizas, hacen el esfuerzo y hay unas copias del original que más o menos son buenas y que uno sabe que el paciente le está invirtiendo 70.000 pesos del alma, pero se está mejorando, está trabajando, sale, está mucho mejor. O sea, hay que mirar, pero también hay que mirar el conjunto, el consumo del paciente. Hay veces a uno le mandan, Dios mío, hay gente que a mí me... Doctora, hicimos una colecta y le trajimos a mi tío que vive en un pueblo. No porque yo le hago el diagnóstico y todo, y busco a ver cómo le consigo una muestra, sino que yo ya sé que el pobre señor no le va a dar para comprarse un antipsicótico. Por ejemplo, es una esquizofrenia. Entonces yo salgo con ese diagnóstico, se los confirmo, y yo sé que el señor no va a poder acceder a un Lexportal Consta, no va a poder tomar una Ciplex así, o sea, no le da lo peligroso. Entonces uno siente frustración porque la enfermedad sí se le van a contener algunos síntomas, pero la enfermedad no va a cambiar mucho por un fármaco de vieja generación, porque por eso es que se han modernizado los tratamientos, no tan asequibles, pero hay muchos nuevos. Entonces, por ejemplo, las sertralinas hay unas genéricas buenas, igual que citalopram, y uno puede ver mejorías un poquito más rápidas. Bueno, miren las dosis.
Varían de cada medicamento porque no siempre hay respuesta con los primeros miligramos. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo un Prozac, 20 miligramos y me vale 250 una cápsula al mes, dígame si me tengo que tomar 3. Entonces ahí empiezan los tratamientos de pacientes que se gastan $1.000.000 o más en fármacos de una patología mental. Entonces empiezan a ser enfermedades de alto costo. No todos así, pues tampoco se aprenden el panorama como no hay nada que hacer, no. Si hay copias del original muy buenas y van a ir, ustedes se tienen que ir aprendiendo. Vea, compren esta sertralina de acá que es chévere. Y es chévere. Y la verdad es que sí. Porque usted compra un solo, miren de la carita amarilla sonriente, y también le cuesta 225.000 pesos. 50 miligramos. El paciente no, pero así no puedo pagar eso. ¿Sí? Entonces uno empieza. Ahí les voy a cosa que no vaya a escuchar nada, que tenga un familiar o intereses en Genfar. Genfar es un laboratorio, aquí hay dos laboratorios genéricos con renombre, que son Genfar y MK. Genfar es muy malo en línea psiquiátrica. No, saca de todo, pero los niveles sanguíneos en plasma son muy inestables. El paciente te dice, doctora, estoy 2 días bien, 3 días mal, 5 días bien, 2 días mal. O sea, no me rinde del todo. ¿Sí? En cambio, cuando usted los compra en MK, sí, hacen un efecto más lineal, la curva cinética, y logra el paciente tener más estabilidad. Entonces yo siempre al paciente le digo, el de la cajita roja con blanco, no. La diferencia entre los dos pueden ser 10.000 pesos. O sea, por ejemplo, un escitalopram, que es espectacular, de MK puede costar 40.000 pesos, lo compra cualquiera. Y el Genfar puede costar 32. No te lo compres. No te lo compres porque por ese poquitico de plata no te vas a ganar gran mejor, pues no vas a tener estabilidad en la mejoría. Entonces ahí hay que ir cogiendo esa experticia, qué fármaco y cuál marca. Perdón que me pasé. Sigamos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, o sea, los que llamamos duales, no son manejados sino por el especialista. Son de más alta potencia porque hacen recaptación de 2 sustancias neurotransmisoras. Son la venlafaxina, que es el Effexor, que viene en cápsulas, la duloxetina, que es la Cymbalta, que esta duloxetina es la preferida en los trastornos dolorosos de la fibromialgia. El que más estudios tiene, mejora el impulso nervioso raquimedular y mejora la experiencia de sentir dolor. No es el dolor somático. Doctora, es que me acaba de dar un golpe en la rodilla, o me caí, me apoyé, eso me sirve para ese dolor. No es un analgésico. Pero los dolores que son neuropáticos, los dolores que viajan por vía nerviosa, sí se mejora mucho esa sensibilidad al dolor. La mirtazapina es un antidepresivo dual de este grupo, que es el preferido en pacientes oncológicos, porque no tiene interacciones farmacológicas. O sea, no interfiere con la citocromo P450, porque adicionalmente mejora sueño y apetito de un paciente que posiblemente esté en quimio y vomite hasta el bizcocho. ¿Sí? Entonces, esos pacientes les vuelve el pesito, les vuelve, ay, estoy durmiendo doctora, entonces tengo un cáncer, muy triste, ¿cierto? Claro, preocupante, pero tengo algo que hacer, el oncólogo me dice que me puedo mejorar, que me puedo una calidad de vida, pero la depresión no me deja. Es un tratamiento supremamente efectivo. La desvenlafaxina, que es un metabolito de la venlafaxina, o sea que es el primero que está acá, que es el Pristic, sirve mucho en depresiones y ansiedad, supremamente selectivo y es el único antidepresivo aprobado en pacientes que tienen tamoxifeno. ¿Sí? Porque si yo a un paciente que está después de un cáncer de seno tomando tamoxifeno 5 años y le pongo un ISDS, lo mando al hospital con una crisis hipertensiva, le da una reacción tóxica. Todos los oncólogos lo saben, pero ustedes lo tienen que ir aprendiendo porque son cositas peculiares que, yo la veo muy depresiva, fluoxetina, tomando tamoxifeno. Hay una reacción de toxicidad entre los fármacos que la lleva al hospital. No la mata pues, pero hay que aprender esas pequeñas minucias. Otros antidepresivos, está la trazodona, que se utiliza mucho en medicina general como hipnótico, porque sirve a dosis bajas para dormir y no produce dependencia, y está en dosis altas de 150 para la depresión. Está el único medicamento dopaminérgico que se llama bupropión o Wellbutrin, de 150 y 300. Este fármaco actúa un poquito en la noradrenalina y casi todo en la dopamina. Muchachos, eso es espectacular. Eso mejora todas las depresiones atípicas, porque mira, da energía,
da activación, da concentración, da hedón y placer. De hecho, el neurotransmisor que nosotros nos activa cuando tenemos gusto y placer es la dopamina. Es el que le dice a usted, a mí no me interesa nada, yo no quiero nada, me quiero levantar, ya no me vino el estudio, para mí todo es poco interesante. Una activación dopaminérgica es muy chévere. El paciente, yo nunca pensé que una pastilla me cambiara la vida así. O sea, yo ya me levanto, voy al gimnasio. Lo que sí es que quita el sueño, porque es activador. Por ejemplo, le sirve mucho a los típicos que duermen y comen todo el tiempo, quita el apetito. O sea, el paciente delgado, yo voy comiendo con esta depresión, ya el peso se me reguló. Entonces uno tiene que mirar quién es candidato a qué. Y tiene una indicación INVIMA en tabaquismo. Este medicamento dopaminérgico separa el receptor nicotínico, entonces cuando la persona va a fumar, siente aversión y asco cuando fuma. Entonces el paciente hay gente que no tiene depresión. Yo tengo un chileno en este momento que se fuma 2 paquetes de cigarrillos, tiene un bebé recién nacido, pues puede dejar de fumar. El hombre ama el cigarrillo como lo más importante de la vida mía. Siempre he fumado. Es muy difícil porque él no reconoce que él no tiene ninguna enfermedad generada por fumar. Entonces empezamos a trabajar la parte terapéutica y le dijimos a la el medicamento. Entonces él me dijo a la semana, mira, definitivamente no alcanzo a fumármelo porque apenas como el cigarrillo a los 10 segundos tengo náusea, tengo asco y lo tengo que apagar. Entonces prendo los mismos 20 cigarrillos pero gas, ¿cierto? Y yo digo que cómo puede ser que lo que me fascinaba me va a aterrar. Entonces, por ejemplo, hicimos, él mantenía las cajetillas, entonces ya vamos a comprar 10 cigarrillos para hacerse lo más difícil. Comprar un cigarrillo, me vamos hasta la tienda, salgo de la empresa, qué pereza. Entonces él lo ha puesto más difícil. Al mes estoy fumando 2 cigarrillos y eso asqueado. O sea, salgo al patio del trabajo y ¿cómo que está así? Esta doctora me mandó una porquería, ¿verdad? Me mandó una cosa que, muchachos, yo voy a dejar de fumar, lo aseguro, porque es que esto no lo aguanta nadie. Obviamente, él ha tenido la intención, a veces me dice, o dejamos ese fármaco y yo vuelvo a fumar, porque es que el fármaco no es que le va a quitar la adicción, es que es un efecto aversivo cuando él fuma, juntarlo al medicamento, ¿sí? Hay gente que lo siente más rápido y depende de la dosis que le pongas del medicamento. Pero hay gente que veo a la gente fumar y yo digo, ¿cómo pueden fumar? Y ese es un tipo de tratamiento, ¿sí? Para el cigarrillo, para dejar la nicotina. La vortioxetina, que es el Brintelix, es muy moderno y tiene un impacto en la melatonina. Te regula muy bien el sueño de una manera más suave. O sea, no tiene un efecto sedante, pesado, sino que es muy agradable para el paciente, porque el paciente dice, o sea, mira, no me tienes que mandar nada para el sueño, sino que ya con la pastilla del día, el sueño viene súper fácil, yo me duermo, y acuérdense que dormir bien es lo más importante para el paciente. Muy costoso, ¿para qué? Igual que la gomelatina, que también tiene impacto en la melatonina y regula muy bien el ciclo de sueño sin ser sedante, ¿sí? Porque hay pacientes, por ejemplo, ustedes tienen una depresión y yo les pongo un antidepresivo sedante, pues no puedo ver o sea, son sedantes, ¿sí? Eso uno tiene que ver quién sí lo necesita, porque no duerme nada, quién necesita un antidepresivo de acción diurno, que le permita salir, coger un bus, moverse por la calle, porque no puede salir un ente por ahí que le ponga un carro. Casos refractarios. En casos que no hay respuesta farmacológica con antidepresivos, se les puede potenciar el tratamiento con carbonato de litio, que es un metal, después lo vamos a ver, con metilfenidato, que es la ritalina, que es un estimulante, con hormona tiroidea, no T4, no damos levotiroxina, ponemos T3, ¿sí? Porque la T4, si el paciente ya es hipotiroideo, lo está tomando. Les ponemos T3 y otro que es el modafinilo o el vigía, que es un medicamento que surgió para la narcolepsia o la somnolencia diurna excesiva. La gente que de día es dormida, no se puede levantar, no puede atender una clase, tiene sueño permanente o tiene turnicidad laboral y tiene impacto en el sueño. Entonces, esos vigía en ocasiones se utilizan para potenciar los antidepresivos. El TECAR que ya les expliqué, este es el estimulador transcraneal. Eso no duele, el TECAR tampoco duele porque el TECAR es bajo anestesia general. Una anestesia muy corta, succinilcolina y nada más. O sea, al paciente le hace
como, ¿qué les digo yo? O sea, se les pone todos los electrodos. Tiene un aparato que es un impedanciómetro que va a modular la descarga eléctrica que necesita el paciente. El paciente se le hiperinsufla con oxígeno porque eso es en apnea. Entonces se hiperinsufla, se le quita, se le pone un protector de dientes, porque el macetero es un músculo que tiene mucha fuerza, para que no se vaya a dañar una pieza dental. El paciente no se le tiene que poner ni máscara de laringe, no se tiene que entubar, claro que sí la hace un anestesiólogo pues. Mientras él le pasa la succinilcolina, se pone un torniquete según la presión arterial en brazo, de modo que el relajante muscular pasa a todo el cuerpo, excepto la mano. Se le despolariza la corriente eléctrica y el paciente hace un movimiento convulsivo en la mano que deja un trazado que es el que uno tiene que mirar para ver cuánto tiempo va a dejar la descarga. El paciente se le quita la descarga, el paciente ya no convulsiona más, se le aspira las secreciones, el paciente vuelve a la normalidad. Tiene amnesia, ¿sí? Tiene amnesia, porque es una convulsión, entonces se levanta en un estado confusional, pero no le produce dolor y no le altera la parte física. Se pasa a recuperación, 10 minutos, se va con la familia caminando. Vienen prácticamente al TECAR interdiario. La estimulación magnética transcranial es un poco más sencilla, que no requiere anestésicos. Bueno, aquí terminé una parte. No, un minuto. Quiero mostrarles una parte de la... Yo les voy a dejar acá ahorita, Giovanni, ¿las vas a grabar? ¿Las vas a pasar? Listo. Una parte de esta clase, de los antidepresivos. Nosotros, ¿qué necesitamos con un fármaco? Que la sensibilidad del receptor esté muy buena para que cuando se active el neurotransmisor, el paciente alcance a tener mejoría clínica. Entonces vamos a mirar lo que hacen los antidepresivos. Esta es la historia de los fármacos. Antes que hubiera fármacos se hacía coma insulínico, se les ponía bromuros, se hacía hidroterapia y se les hacía terapia electroconvulsiva sin anestesia. En los 80 salen las píldoras de la felicidad, que tienen amplio grupo terapéutico, son muy efectivas. Y aquí empiezan. Lo primero que salió en el 50 fueron los IMAO. Yo creo que ustedes a lo largo de la medicina han escuchado en todos los libros de farmacología un IMAO. Es que no se puede dar con IMAO. No se puede dar con IMAO. Parece decir, un IMAO es un medicamento neurológico y psiquiátrico que altera la MAO, o sea, la monoaminoxidasa, que es la que degrada todas las monoaminas en el cerebro, y se usa, pero tiene mucha implicación como efectos adversos. Entonces había un IMAO que bloqueaba la MAO A y otro que bloqueaba la MAO B. ¿Sí? El uno era antidepresivo y el otro servía para los pacientes con Parkinson o por problemas motores. Estos son los nombres, por si algún día los han escuchado. Yo creo que acá en el país está Auroris, estuvo mucho tiempo, Parnate, bueno, Nardil, fue el que ya salió del mercado. ¿Sí? ¿Qué problema tiene? El paciente que usa estos medicamentos ya no está en Colombia, entonces lo tiene que traer. ¿Sí? Fuera de que lo tiene que traer, tiene que cambiar toda la dieta, porque es un medicamento que no se puede usar junto con sustancias que tengan nitritos y nitratos. Entonces no puede usar, por ejemplo, ninguna carne ahumada, ninguna carne curada y ninguna carne que tenga preservantes. O sea, no puede comer salchicha, no puede comer carne que vengan con preservantes. No puede tomar vino, ningún vino, no puede comer quesos que estén curados, ¿sí? Y de hecho, pues un quesito así tiene que ser, claramente que está muy recién hecho. No puede comer uvas, ciruelas, pasas, habas, aceitunas. Mejor dicho, al paciente que da una lista de todos los medicamentos. No puede comer nueces, no puede comer esos derivados de frutos secos porque hace una reacción con la tiramina y el paciente tiene una crisis hipertensiva y llevado al hospital gravemente enfermo. Entonces hay muy poquitos pacientes que son candidatos que no hayan respondido a ningún antidepresivo que haya actual y que tengan que traerle un IMAO de Europa para tomarlo. Yo en mi residencia conocí uno que el docente le dijo trae el IMAO, hay que darle un seguimiento y tienes que cambiar toda la dieta, y el hombre mejoró con una depresión refractaria con eso. Pero es muy poco en los pacientes, pero les cuento pues que el IMAO fue el primero que salió. Después en los 60-70 salieron los tricíclicos, que son los antidepresivos sedantes, ¿sí? Producen muchísimo sueño, producen muchos efectos cardiovasculares, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado a quién se los formulan.
Después salió el dopaminérgico, después los ISRS, que ya los vimos, los combinados, los duales, y por último estos más nuevos. Ahí vamos a empezar. Entonces, ¿dónde actúan los antidepresivos? En las 3 monoaminas, ¿sí? Es que ustedes no ven casi, pero yo voy a intentar que me entiendan. Porque si no lo entienden gráficamente, en el examen se nos vuelve un despelote. Uno tiene una neurona presináptica y una neurona posináptica, ¿sí? La neurona, la sustancia transmisora tiene que tener un precursor. Si estamos hablando de la síntesis de la serotonina, el precursor de la serotonina se llama triptofano. Pilas, que eso es importante para los exámenes. Triptofano. Entonces ese precursor entra por un carrito, o sea, un transportador del triptofano. Se mete a la neurona y ocurren 2 reacciones. Triptofano hidroxilasa, o sea, una hidroxilación, y aromático amino ácido descarboxilasa. Eso lo va a preguntar. Claro. Triptofano sí, el precursor. Entra, se oxida y se descarboxila. Y así se forma 5-HT. Así se escribe la serotonina químicamente. 5-HT. ¿Listo? Ya está la serotonina y esta es la hendidura sináptica y ya la va a coger la otra neurona. La otra neurona que tiene que tener un transportador, o sea, un carrito de serotonina. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama el carrito? Se llama SER. O sea, serotonina, SR y T de transportador. ¿Por qué tienen que aprendérselo? Porque ahí es donde actúan todos los ISRS, inhibiendo selectivamente el transportador de serotonina. Nunca actúa en el triptofano, nunca actúa en esta primera neurona, no hace nada ahí, lo hace todo acá. Porque si este carrito no monta la serotonina, ¿qué pasa con la serotonina? Se queda en la hendidura. O sea, yo necesito que la serotonina permanezca más tiempo en el camino, entonces no puede coger el bus. Que coge el bus y se transporta, se la perdimos porque ya entra y coge la MAO A y B y la deteriora y se pierde. O sea, cuando uno le da un antidepresivo a un paciente, uno no le da serotonina. O pues, la gente dice, doctora, es que ahí me están dando serotonina. Eso no existe. Segundo, hay gente que dice que puede comer triptofano y que se mejora la depresión. Como ese es el precursor, vea, el triptofano está en los bananos y en el chocolate. Por eso, posiblemente, esas frutas o esos productos producen alegría cuando uno se los come. Pero ni comiendo un racimo de bananos se le vería a uno una reacción. Porque eso no pasa la barrera hematoencefálica. O sea, la dieta no puede ser, vamos a comer bultos de banano, mucho chocolate, porque no alcanza a tener niveles en sangre. Eso no alcanza. Entonces, si ustedes me dicen que ustedes son aliviaditos y que ustedes quieren tomar una dieta rica en triptofano, muy chévere, van a comer cosas muy ricas. Pero no quita las depresiones. Entonces uno encuentra ahí pues la señora que está diciendo que no tienen que tomar antidepresivos, que eso es puro químico, que tomen triptofano, que se alivien. Los pacientes de uno son doctora de verdad. ¿Yo me puedo aliviar comiendo chocolate? ¿Mala noticia? No. ¿Sí? Entonces acuérdense pues, porque el medicamento inhibe selectivamente esto. ¿Qué quiere decir? Tampoco es que lo deja parado, eso no se puede hacer. Es como si el carrito se quedara quieto unas cuantas vueltas. ¿Sí? Él después vuelve a arrancar. Eso es lo más chévere de los antidepresivos duales, que paran y pues ponen a mover y quitan el carrito constantemente. Es por eso es que uno no siente impregnación con los medicamentos psiquiátricos, uno puede hacer una vida normal. Porque si a uno se le queda bloqueado, uno también tiene muchos impactos, muchos. O sea, el medicamento puede abrir y cerrar el camino, poner a andar el carrito y quitarlo. Eso es lo moderno de los antidepresivos. ¿Ustedes me entendieron el de la serotonina? Es que uno lee eso en el libro y muere. O sea, ya no hay nada que hacer. Bueno, entonces, miren, los receptores de la serotonina son estos: 5HT1, 2, 4 a 7. Y el 3 está por aquí. Porque los de allá son acoplados a proteína G. Y el 3 es necio y le gusta es el canal, un canal de, pues, por canal de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es que lo tengan que aprender, pero sí tienen que entender que van a haber un montón de números. 5HT, 2A, 5HT, 3C. Y usted, la gente lee el mecanismo de acción de los antidepresivos y le pregunta, bueno, ¿qué los números? Es porque te está diciendo la sustancia y te está diciendo en qué receptor funciona ese tipo de antidepresivos.
No me lo aprendo, pero ustedes no, listo. Pero lo más importante sí es esta parte. Si yo tengo todos los receptores de serotonina y encuentro en qué parte del cuerpo están, ustedes van a encontrar que dice núcleo del Raphe, hipocampo, sustancia negra, vasos sanguíneos craneales, corteza, cuerpo estriado, encéfalo, plaqueta, músculo liso, corteza cerebral, fondo gástrico, nervios periféricos, hipocampo, tubo digestivo, hipocampo, cuerpo estriado, hipotálamo, intestino. Todo el cerebro, excepto el intestino. ¿Por qué lo tienen que saber? Porque todos los efectos adversos y los efectos al inicio de los antidepresivos están en las vísceras abdominales. Los pacientes pueden tener diarrea, náuseas, dolor abdominal, y eso hay que saberlo porque si yo sé tratarlo, el paciente no va a tener pérdida, pues no va a fracasar con el tratamiento. Y yo le decía a los compañeros de ustedes que en las vísceras, en el abdomen, se sienten todas las emociones por eso mismo, porque uno tiene muchos receptores serotoninérgicos en el tubo digestivo. O sea, es el segundo cerebro. Uno con él no piensa, pero siente todo. Siente miedo, siente fascinación, siente, no sé, siente todas las emociones dramáticas. Por eso hay gente que te dice, voy a presentar una exposición oral, se me revuelven las tripas. Voy a ir de viaje, 2 días estreñida. Sí, tengo una cosa súper importante, una griega, una gastritis, y esas personas no sufren enfermedad acidopéptica ni enfermedades intestinales, pero funcionalmente el tubo digestivo se alborota un poquito porque está toda la serotonina ahí activándose. O sea que cuidadito, después de que les mostré esto, no me saben poner los efectos adversos de un ISRS. Casi todos los más importantes son intestinales. Ahora vamos a ir al otro neurotransmisor, que es la noradrenalina. Es la misma historia, pero con diferente nombre. ¿Cuál es el precursor de la noradrenalina? La tirosina. La tirosina está por aquí y va a entrar al transportador de la tirosina. Acá se hidroxila, se descarboxila y obviamente aquí queda la dopamina también. La dopamina y la adrenalina tienen una vía común, ¿sí? Se forma la adrenalina y en la otra neurona tenemos el transportador de noradrenalina. Ya entra la MAO y la degrada. Entonces, ¿dónde actuarán los inhibidores de la noradrenalina o dopamina o los duales? En el transportador de la noradrenalina. No, el MAO actúa aquí. O sea, el MAO deja que todo suceda y bloquea la degradación del neurotransmisor. Por eso es que la persona se le queda en el neurotransmisor tanto tiempo ahí y no puede consumir determinados tipos de alimentos o tiene interacción con muchísimos fármacos. ¿Listo? La dopamina es supremamente similar porque actúan al principio juntas. Entonces el precursor de la dopamina, que me lo salté, es también tirosina. ¿Listo? Y también es el mismo, pero se llama transportador de dopamina. Más importante es que cuando vean los mecanismos de acción de los fármacos, todos van a inhibir al transportador de la sustancia, no del precursor, porque uno no puede inhibir el precursor. Bueno, de la noradrenalina, que es esta graficada acá, los receptores no se llaman 5-HT, se llaman todos estos. Hay receptor alfa-1 adrenérgico, alfa-2 adrenérgico, alfa-2B, alfa-2C, beta-1, beta-2 y beta-3. ¿Sí? Son los receptores adrenérgicos. Esa es la nomenclatura que tiene. El que más utilizamos en los medicamentos psiquiátricos es el alfa-2. ¿Sí? Por eso, los medicamentos que actúan en la vía adrenérgica tienen impacto cardiovascular, ¿sí? Porque tienen efectos en los receptores alfa y beta a nivel cardiovascular y no son tan selectivos como los ISRS. El de la dopamina. Y en dopamina, los receptores tampoco llaman 5-HT, ni alfa ni beta, sino se llaman D1, D2, D3, D4, D5. El más importante en psiquiatría es el D2. Bloqueando o agonizando el receptor D2, yo puedo lograr que el medicamento quite la psicosis, estamos hablando de un antagonismo dopaminérgico, o si hablamos de un antidepresivo, agonizar la dopamina. ¿Sí? Con ese mismo receptor, el D2, es el más importante. Me va a pasar esto que ya lo hemos visto ahorita. Esta es la hipótesis de por qué la depresión daña la neurona. El paciente tiene alteraciones apoptósicas, tiene alteración del hipocampo, de la memoria, y tiene casi una pseudodemencia, y es que la neurona, tanto la serotoninérgica, que es la 5-HT, como la noradrenérgica, activa esta cascada
del AMP cíclico, donde se hace sinaptogénesis, neuroplasticidad, supervivencia celular y neurogénesis. Si un paciente tiene una depresión, todos estos mecanismos bioquímicos le fallan. Pues una depresión no es mejora, no le digo a la persona, no, pero ponete contento, no vamos de paseo. El paciente químicamente no puede, entonces termina diciéndote, a mí no me gusta, yo no quiero salir, a mí no me provoca nada, y la gente lo toma como algo psicológico, como que usted no le da la gana, usted se quiere quedar en cama, usted no me hace caso, salga. El paciente no puede hacer eso, porque químicamente su cerebro está afectado. Y esto, como la serotonina y la noradrenalina incrementan el factor neurotrófico derivado del cerebro, el paciente entra en atrofia. Obviamente ustedes me dicen, doctora, solamente tuve un episodio depresivo leve. Esto pasa muy poquito, porque si es leve. Pues yo tengo depresiones severas y son recurrentes a lo largo de la vida, sí va teniendo impacto. Con la CIMAO, entonces solamente para que lo sepan, que existen, la MAO A y la MAO B, que miren, no pueden tomar ninguna de estas cosas, cervezas del barril, quesos maduros, vinos, carnes, pescados ahumados, productos de soya, habas, frijoles, no pueden comer frijoles. Les da crisis hipertensiva con hemorragia intracerebral y muerte, peligrosísimo. Y si van a ver medicamentos, para uno ponerle a un paciente un medicamento psiquiátrico o el cardiólogo le empieza con un medicamento, tiene que lavar, un periodo de lavado de limado de casi 4 semanas. El paciente, o sea, tiene una enfermedad, tiene que estar 4 semanas hasta ponerle un fármaco, porque a pesar de que le quites el limado, él dejó bloqueada por 4 semanas eliminar pues, la degradación enzimática de ese su enzima. O sea, limado, cultura general, existieron. Son muy potentes, la verdad. Son muy potentes, pero el problema es que poquitos candidatos para que la puedan tomar. Ahora lo voy a saltar. De los tricíclicos, bueno, no, ya les expliqué dónde funcionan los tricíclicos. Estos son los tricíclicos, acuérdense que se van a aprender los 3 de arriba, sobre todo los 2 de allá. Amitriptilina, que es el triptanol, y mipramina, que es el tofranil. Ustedes me dirán, doctora, me tengo que aprender el comercial. Muchos pacientes no les saben decir que toman imipramina, sino que dicen, doctora, yo tomo tofranil. El médico queda. Porque como no existe, como estos son un poquito más viejos, no salieron un montón de marcas, sino que no existe sino esa. Entonces, el paciente se aprendió el comercial. Pues, esas dos es bueno que, y el triptanol, amitriptilina, que el que no la conozca, pues. ¿Qué indicaciones tiene un tricíclico? Depresiones mayores o distimia, cualquiera de las dos le sirve. Trastornos de pánico, le sirve la imipramina. Trastorno obsesivo compulsivo, le sirve la clormipramina, o sea, la nafranil. El trastorno de ansiedad generalizada puede usar imipramina y amitriptilina. Sirven los trastornos de estrés postraumático, sirven el dolor crónico, eso es porque lo han visto. No, ustedes no están por dolor. La gente que tiene dolores crónicos de fibromialgia, neuropatías, le ponen los médicos amitriptilina en la noche para que duerma, pero también para que regule un poquito el dolor. Sirve en anuresis. Ahorita vamos a ver que los tricíclicos son anticolinérgicos, les producen estreñimiento y retención urinaria. Ese es el efecto adverso. Pues si yo tengo un niño que se orina mucho en la cama, me sirve el efecto adverso del fármaco en su enuresis. Sirve para el niño con TDAH, pero predominio impulsivo, el que tengo que bajar y sedar un tris. Y a los procesos de pesadillas con sonambulismo y terrores nocturnos les sirve la imipramina. ¿Listo? ¿Qué características tienen los tricíclicos? Todos los tricíclicos se absorben fácilmente y tienen niveles en plasma entre 2 a 4 horas. La mitad se elimina en 2 a 3 días y el resto se excreta lentamente porque se une a proteínas. Se metaboliza por el hígado, por oxidación, y gran variabilidad de su metabolización en los ancianos. Ustedes van a ver que el anciano es el peor candidato a tomar tricíclicos y desgraciadamente el médico general me le pone tricíclicos al anciano porque encuentra que es un fármaco con que la gente duerme. Se van a encontrar, no duerme este viejito, amitriptilina. Oh, horror, porque uno sí lo puede poner, el paciente sí va a dormir, lo más seguro, pero tiene muchos efectos adversos, porque se libera muy lento, entonces el paciente se puede poner embotado y confuso. Y lo peor es que le dé un efecto cardiovascular que lo pueda llevar a morir. Bloquea la recaptación de aminas, ya sabemos, tiene efecto anticolinérgico y muscarínico. Su efecto también inicia entre 2 a 3 semanas, o sea, tampoco es más veloz, ¿sí? Y
Para que sea un antidepresivo, yo lo tengo que poner en mínimo 75 miligramos. O sea que ¿cuántas amitriptilina le tengo que dar al paciente? 3, porque viene de 25 miligramos. El que me encuentre un paciente que tome 3 amitriptilinas y al otro día se levante, haga sus actividades, me lo presenta. Son muy pocos, son contados en las manos. Cuando no había ningún otro antidepresivo en el mundo, se les ponía eso. Y las dosis pueden llegar hasta 300 miligramos. Yo conocí pacientes que tomaban 10 amitriptilinas al día, pero estaban hospitalizados, vivían en un anexo psiquiátrico en el mental. Entonces ese medicamento se les puso gradualmente y ya aguantaban 300 miligramos o 200 de amitriptilina, sin bloquearse, sin arritmias. Pero si usted a un paciente ambulatorio, que es lo que vemos ahora, le monta una amitriptilina de más de 3 dosis al día, el paciente vuelve a urgencias, lo llevan inconsciente, o hizo una convulsión, o hizo una arritmia, porque el medicamento tiene muchos efectos adversos. Produce mucha intolerancia para el paciente tolerar. ¿Cuáles son los efectos anticolinérgicos más comunes? Lo más común no es necesariamente lo más grave. Yo les voy a preguntar siempre lo más común. Les pregunto esos 4. Lo más común es que da boca seca, visión borrosa, estreñimiento, constipación y retención urinaria. Se los tienen que memorizar. Porque si yo tengo un viejito que ustedes me mandan con amitriptilina en la noche, lo primero que le pregunto es, ¿tiene boca seca? Si tiene visión borrosa, si tiene estreñimiento o si tiene retención urinaria. Si tiene una de las siguientes, inmediatamente le quito el fármaco. Si no tiene ninguna, se lo dejo, porque puede ser que él es capaz de tolerar ese efecto. Pero es un efecto muy malo para un anciano, porque el ancianito ya tiene problemas de próstata y usted lo está llevando a retener más la orina, usted lo está tapando. Los señores le dicen a uno, doctora, yo tengo que tomar, mejor dicho, vea, todas las frutas del universo, la cáscara sagrada, el no sé quién de no sé dónde, todos los laxantes del universo para poder del cuerpo cada 8 días. Es un milagro del Señor. Y usted va a ver, y lo que tiene la señora es amitriptilina. Y nadie la mira. Nadie, ni el internista la mira. O sea, y yo mandándole el laxante, y la señora con el impuesto ahí. Visión borrosa. Ya de por sí los viejitos ven mal. Si un viejito ve mal y tú le pones la visión nublada, el viejito cae y se parte la cadera. ¿Ves? Dime si va a tener mucho efecto darle una amitriptilina a un señor de edad sabiendo que hay otros hipnóticos. El problema es que no los quiere meter en el post. Entonces, cuando usted come con el ¿qué medicamentos pueden dormir un paciente que sean del post? No encuentran ni no las atrocidades. No encuentran ni no al Sinogan, a la amitriptilina, entonces uno se siente embalado. Porque los nuevos, los más seguros, los más suaves, no los puede mandar, puede estar en el post, el paciente los tiene que comprar. Pero es un medicamento que tiene su dificultad para que el paciente lo tolere. Si ya pasamos a que no le da lo más común, que común es muy común, o sea, estoy hablando más o menos de un 95% de los pacientes que se toman un tricíclico tienen esos 4 efectos adversos. Pero van a haber otros, no tan frecuentes, pero más graves. A nivel psiquiátrico, el medicamento que más viraje hace a las manías son los tricíclicos. ¿Sí? Y yo soy un bipolar, todavía no tengo bien puesto el nombre, estoy en una fase depresiva y el médico para dormir, porque yo no duermo nada en la manía, me pone amitriptilina, a los 5 días estoy como una loca, cantando en el parque, quitándome la ropa, porque me llevó un viraje. Entonces, por favor, al bipolar, no, es la peor. Los ancianos hacen con medicamentos anticolinérgicos, pues la palabra lo dice. Si es anticolinérgico, está bloqueando la acetilcolina, ¿cómo será la mente del paciente? Confuso. El viejito está desorientado, el viejito se ve como demente, entonces ¿qué le vas a mejorar? Nada, lo vas a poner a dormir nomás, y todo confuso. A nivel neurológico dan sedación, mareo, temblor y disminuyen el umbral convulsivo. Y a nivel cardiovascular, lo más grave, palpitaciones al principio, taquicardias, de arritmia, prolongación del QT, se ensancha el QRS, se aplana la onda T y hay hipotensión y hay alteraciones severas del ritmo hasta la muerte. Alérgicas, hay erupciones exantematosas, no son muy frecuentes, pero las pueden presentar los pacientes. A nivel sexual, dan orgasmia, disminución de la libido, trastornos en la eyaculación y aumento de la prolactina. A nivel metabólico, aumentan de peso y producen secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y ese es otro pan de cada día en los hospitales,
la señora llegó con una premia, no le encontramos la causa, bueno, es una situación inadecuada, una antidiurética, y tiene el fármaco puesto ahí. Los médicos, que realmente la parte de los fármacos psiquiátricos es más bien nueva. Entonces, muchos médicos no vieron nada de farmacología psiquiátrica. Entonces, saben que es un fármaco psiquiátrico, pero no saben casi qué es, qué hace. Y esos medicamentos se pueden quitar porque casi nadie trata en la actualidad una depresión mayor con estos tricíclicos. La utilizamos en dosis bajas, en lo que les expliqué, en un poquito de ansiosos, en la enuresis, en las pesadillas, por tiempos cortos a dosis bajitas. ¿Qué es bajito? 10 miligramos, 25 miligramos, nunca 75 para arriba, porque ahí sí es un antidepresivo potente, pero con muchos efectos adversos. La sobredosis de los tricíclicos es mortal. Por encima de 1000 miligramos produce un delirio natropínico, convulsión, hiperreflexia, parálisis vesical, hilio paralítico, arritmia, bloqueo cardíaco y muerte. Por encima de 2000, letal. Les voy a decir, si tienen un jovencito o una jovencita con una depresión, con ideas suicidas, ¿cómo se le ocurriría a uno poner como antidepresivo la amitriptilina o la imipramina, donde se tiene que tomar 3 tomas en la noche, y si se toma la dosis que tú le envías para la casa, con eso se lleva su muerte? Porque con una calculadora tiene que tomarse 3 pastillas todas las noches, porque es 75 miligramos. Es 3 generalmente las fórmulas se dan por 3 y por 30 días a 90 días. ¿Cuánto da eso? O sea, 3 pastillas en la noche, la farmacia la va a despachar los 90 días del tratamiento al muchacho o a la muchacha. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 270 pastillas el mes. En miligramos. No da 2000 y pico, o sea, la dosis letal, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que no todo el mundo pues le sabe la dosis letal. No todo el mundo se alcanza a tomar tantas pastillas juntas. Hay gente que se intenta, y a uno le llega el paciente en paro o en estado comatoso para reanimar y para UCI. Entonces, es un medicamento que tienes que saber muy bien a quién se lo pones. De hecho, muchos de los que, doctora, yo tuve un intento de suicidio de alta letalidad con amitriptilina. ¿Quién te lo estaba mandando? No, yo fui a la farmacia. Desde la farmacia me la dio. ¿Sí? Porque si está muy depresivo, para uno es más seguro mandar un ISDS, porque aunque se tome 270 pastillas, primero las vomitó y le dio diarrea. Y no llega tan grave. Tiene síndrome serotoninérgico, pero eso es menos letal que este estado de delirio natropínico, que es muy grave. ¿Por qué es grave los tricíclicos? Cuando se usan en un paciente que no los va a tolerar, porque tiene efecto en receptores muscarínicos, en corazón y cerebro, en receptores H1, por eso es que da la sedación y da el sueño y aumenta de peso, en los receptores alfa-1 a nivel cardiovascular es los que producen la hipotensión, también mareo y somnolencia, y por canales de sodio, receptores colinérgicos, produce la boca seca, la visión borrosa, retención urinaria y la constipación. Este es un paciente que llegó intoxicado por tricíclicos, ¿cierto? Entonces tenía un ensanchamiento del QRS, no supimos cuánto fue la dosis de lo que tomó, porque esa dosis pues generalmente es difícil que el paciente diga me tomé 30, me tomé 50, pero obviamente mucho se tomó. Paciente, acá se sacó pues lo del QRS grande, por encima de 100 el QRS, el paciente tiene riesgo convulsivo, y a pesar de que esté muy impregnado de ese sedante, hay que ponerle profilaxis y prevención de convulsiones. Y cuando el QRS está por encima de 160, el riesgo es que le va a hacer una arritmia, lo más seguro es que se pueda morir. El paciente hizo una taquicardia ventricular monomorfa por antidepresivos tricíclicos y el paciente se murió. Entonces, no le manden antidepresivos tricíclicos a alguien en dosis antidepresiva que sepan que el riesgo suicida es latente. Porque el paciente ya sabe, muchos de los pacientes se toman lo que el psiquiatra les manda. O sea, no salen a buscar por allá cianuro, no hay gente que no tiene nada más. ¿Con qué me matará yo? Con lo que la doctora me mandó. ¿Sí? Si yo me tomo un medicamento de seguridad, pues lo máximo que le daré es diarrea, vómito, mareo. Pero si me tomo un tricíclico, el riesgo de bajar el umbral convulsivo, convulsionar o un ataque arritmia mortal. ¿Listo? O sea que
Pues yo sé que le estoy diciendo que es terrorífico, yo sé que se usan en dosis bajas, bajas en la dosis mínima, en algunos trastornos, en alguien candidato. Por eso si yo voy a mandar un tricíclico, mi paciente tiene que tener un electro previo que me diga que es sano. ¿Sí? Si yo lo voy a mandar, alguien le tiene que dar la pastilla a esa señora para que no se las tome, alguien le la toma. ¿Sí? Se usan en dosis bajas, ya saben, dolor, enuresis, como coayudante de la ansiedad, como hipnótico, aunque a mí lo que me respecta, nunca se lo pongo a un anciano. Nunca lo pongo en personas mayores de 60 años. Hay jóvenes que le aguantan a uno, doctora, me tomé la metilina, dormí súper bien, pero un anciano no les aguanta casi el efecto colinérico de esos fármacos. Bueno, las interacciones, acá las voy a dejar. Estas no me preocupan tanto, me preocupan es, bueno, las contraindicaciones de los tricíclicos. Claramente, si yo me sé los efectos adversos o me sé cómo son los efectos anticolinéricos, me sé los efectos, las contraindicaciones. Glaucoma, cierra el ángulo del ojo. Hilio paralítico, si produce una constipación, la gente tiene una enfermedad intestinal, le va a cerrar el hilio. Retención urinaria en ancianos con hipertrofia de próstata, me puede poner. Precaución en epilepsia, pacientes que tengan infarto, arritmia ventricular, bloqueo de rama, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva, lo tienen contraindicado. Uno los ve caminando por ahí con su metilina. Es que vos tenés una fracción de eyección del 40%. Ay, doctora, yo no sé, el doctor me mandó eso para dormir. Pasa. La trazodona, ya saben que entonces va a ser bloquear receptores 5-HT2A y 2C. El transportador de serotonina, un antagonismo alfa-1 e histamínico. Entonces, la trazodona sí es muy buen inductor del sueño. Es muy seguro hasta los 100 años. Eso sí lo pueden poner en cualquier ancianito. El único precaución es da hipotensión postural. El paciente se toma la pastilla en cama. Es lo último que el paciente hace. Entre 50 a 100 miligramos es la dosis hipnótica. Se puede usar con otros fármacos, incluso en enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Si ya lo quiero como antidepresivo, la dosis mínima es 150 miligramos y la pastilla viene así, se llama trítico de 150. ¿Listo? No quiere decir que si es de 150, quiere decir que va a dar más sueño, no. La de 150 sirve para cubrir la parte depresiva. La chiquita, que es de 50, es solamente para dormir. Entonces yo también encuentro, doctora, estoy tratando con mi hermano que tiene depresión, con trazodona de 50 por la noche. Pues lo estás poniendo a dormir. Pues a inducir el sueño, pero no se va a mejorar nunca, porque nunca tienes la dosis antidepresiva. ¿Listo? Y hay que tener una precaución con las trazonas en los hombres jóvenes. Hay reporte de priapismo, no es lo más frecuente, no es pues que tenga una frecuencia altísima, pero puede darse. Entonces, no es el primer antidepresivo que yo empiezo en un hombre joven. Tiene que ser que ya pasé por otros y llegué a ese punto, pero porque no quiere ninguno llegar pues, a una urgencia urológica así. Bueno, esta es la trazodona. Bueno, la trazodona también tiene, ya dijimos que la hipotensión postural, el priapismo que les expliqué, y tiene baja el umbral convulsivo. Tampoco se le pone epilépticos, porque les baja el umbral convulsivo, entonces nada hace el neurólogo, regulándole con quepra, epilepsia y no poniéndole trazodona frente por el otro lado. No tiene efectos sexuales, eso sí es una ventaja muy buena, porque hay pocos medicamentos psiquiátricos que no afectan la vida sexual. Este es uno de esos. Entonces, hay pacientes que a mí me va súper bien, doctora, con la trazodona de 150, duermo, se me quita la depresión y no tengo un impacto sexual. ¿Listo? Bupropión, ya sabemos que bloquea débilmente el transportador de dopamina y el transportador de norepinefrina, inhibe la recaptación, tiene una vida media corta, metabolismo hepático. Este es el medicamento, se conoce con el nombre de Wellbutrin. No afecta la vida sexual tampoco, es súper maravilloso. No tiene impacto en el peso, antes baja peso, se toma de día, no produce viraje. Todo el mundo piensa que como es tan activador va a llevar la gente la manía. Es el que menos. O sea, uno le puede dar a un paciente bipolar en fase depresiva un bupropión y se te mejora el mismo. Se le ponen un tricíclico, lo sedas, pero se te pone viraje, se te pone a virar. Tiene efectos de disminuye apetito, produce insomnio, pero es que hay gente que te dice, con esta depresión no hago sino dormir. Yo no voy a dormir, doctora. Queda perfecto. Si el que te consulta es un depresivo melancólico
que ha perdido peso, no come, no duerme, ojo, no es el perfil. ¿Sí? Hay que ponerle un serotoninérico a ese. Los efectos adversos: produce un poquito de náuseas, produce temblor, leve, pero produce temblor, cefalea al inicio del medicamento y también baja el umbral convulsivo. Si el paciente es epiléptico, no se lo mande. Si no, se usa también para adicción a nicotina, en depresión y en jóvenes que tienen TDAH residual. O sea, ya no es el niño que está en el colegio con problemas de hiperactividad y atención, yo que es un joven como ustedes, que está en la universidad, que ya no va a tomar ritalinas, pero que le toma un bupropión y la función ejecutiva, cognitiva, le mejora bárbaramente. Estas son las interacciones, las voy a dejar por ahí para que las vayan mirando y me voy a pasar a los últimos grupos. Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Ya sabemos que dónde actúa. Inhibición del transportador de serotonina, ¿cierto? El que les mostré ahorita. Lo otro es mucho menor, entonces es lo más importante. Produce inhibición alostérica del transportador, no es permanente. La dosis terapéutica se inhibe, o sea, la dosis terapéutica se logra cuando se alcanza a inhibir el 80% de la actividad del transportador, ¿sí? Cuando uno coge un ISRS y lo pone en dosis demasiado altas, no logra más beneficio, logra efectos adversos, porque ya se copó más del 80% del receptor, ¿sí? Hay gente que, doctora, ¿por qué no le mandamos de fluoxetina 6 pastillas? Que va a vomitar hasta el bizcocho, porque va a temblar todo el día, porque la habilidad sexual se le acabó y porque no se va a mejorar más. Porque aunque la dosis no sea tóxica, no es tóxica, se copa más del 80% del receptor serotoninérgico y es lo mismo que lo que estaba antes. O sea, no vas a encontrar mayor beneficio. Los efectos son leves, o sea, es de lo mejor tolerado que hay. Por eso es de elección en pacientes menores de edad, en ancianos y en pacientes con comorbilidades. De pronto una persona de 20 y 30 años aguanta todo, pero ni el niño, ni el anciano, ni el que tenga enfermedades médicas les aguanta un tricíclico, les aguanta un ISRS. Si se tomara todos los medicamentos, tiene menos posibilidad de sobredosis. La vida media del fármaco es más larga, o sea que estos medicamentos se dan una sola vez al día. Sí, porque tiene metabolitos activos en sangre. El único pecado que tienen los ISRS es que sí tienen mucha interacción con el citocromo P450. Y de eso depende cuál ISRS escoge el psiquiatra. ¿Para qué se usan los ISRS? Para depresión mayor, para depresiones distímicas, para depresiones atípicas. Si uno no puede usar un bupropión porque el paciente tiene epilepsia o porque el paciente tiene otra comorbilidad, entonces me toca darle un ISRS, no importa. El síndrome disfórico premenstrual, ojo pues, se trata con ISRS. Trastornos de ansiedad como el TOC, el pánico y la fobia social. Trastornos de conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia, la obesidad y los atracones, se usan ISRS. La cataplejía con narcolepsia, que después la vamos a ver. Trastornos del control de impulsos, la gente que tiene tricotilomanía, arranca el cabello, se lo puede comer, o tiene picking, arrancado de piel. Síndrome de Tourette, que es un trastorno neurológico que tiene tics vocales y motores y a la vez tiene convulsiones y hay veces tiene las llamadas palabras groseras, pues el paciente dice obscenidades o groserías como medio de un tic, que son palabras, o sea, hijo de puta, en media clase. O hace el sonido de un animal, entonces se monta el bus y dice, oh, un pájaro, risa, pero el paciente tiene eso. Así son los tics. El paciente no es grosero en su vida común, pero cada vez que dice una palabra, es una palabra, eso es coprolálico, se vuelve, y eso le sirve horrible, pues le sirve mucho el ISRS, igual con risperidona, pero eso es muy importante en esa patología. En la actualidad tenemos 6 disponibles, están como en orden de que fueron creados. Todos tienen la inhibición selectiva y potente del transportador de serotonina. Eso es lo que les pregunto, qué es lo que hacen. Pero la diferencia entre escoger uno a otro es para mirar que los efectos adversos que tiene el uno y el otro. Todos en conjunto afectan la parte gastrointestinal,
dan hiporexia, epigastralgia, náuseas, vómito, diarrea o heces blandas. Estos efectos gastrointestinales ocurren en la primera semana, no es que son permanentes para el resto de la vida. Y ocurren si el fármaco lo inicia en dosis muy altas, o sea que todos los ISRS se deben empezar en dosis gradual, me morí. Los efectos también pueden ser insomnio, agitación, cefalea. La cefalea cede con analgésicos. Usted le dice a un paciente, te va a empezar el citalopram, la primera semana te va a tomar media tableta al desayuno, con estómago lleno. Si la semana tenés dolor de cabeza, tomas 2 acetaminofén, un gramo de acetaminofén. El paciente llega al médico y dice, a mí no me dio casi nada. Un tricitico sí sentí como el dolorcito de cabeza, de resto súper bien. Si yo no le doy recomendaciones, el paciente llega, yo no me lo seguí tomando porque me daba dolor de estómago, me daba náuseas, dolor de cabeza, me sentí muy enfermo. ¿Sí? A nivel sexual, disminuyen la libido y producen eyaculación retardada. Pacientes jóvenes se ven muy afectados. Entonces, si el paciente está muy enfermo, mientras lo lleva al psiquiatra y lo saco con otro fármaco, se lo empiezan porque no le queda una secuela sexual, pues. Apenas le quita el fármaco, el paciente se mejora. Pero sí, el paciente te empieza a decir, doctora, yo me alivié mucho, pero pues se me va a acabar el matrimonio, el noviazgo, se me va a acabar lo otro, y los hombres presionan mucho para que la parte sexual no se les toque. Las mujeres, van a ver, son más tranquilas, le dicen a uno, a mí ya no me importa, primero se me quite la depresión, yo después miro, me aguanto más de síntomas, las mujeres son menos, las mujeres no aguantan, es el peso, me va a aumentar de peso, me va a engordar, y ahí sí, con ellas no hay nada que hacer, porque le dicen a uno, no me lo tomo, ¿sí? Entonces, ahí uno encuentra, tiene que batear para los dos lados a ver qué hacen. Pueden producir inquietud, ya sabemos, de hecho producen acaticia. ¿Se acuerdan que ya les había dicho que es la acaticia? No solamente los antipsicóticos la producen, los ISRS producen acaticia en gente sensible. Hay que quitar el fármaco porque el paciente no se lo aguanta. Un parkinsonismo leve, alteraciones mioclónicas durante el sueño, la parte sexual ya la dijimos, náusea, diarrea. O sea, casi que los ISRS son el grupo que ustedes van a iniciar. Son seguros, se empieza con dosis bajas, se titula a lo que son síntomas gastrointestinales y cefalea, que son muy frecuentes, se pueden usar medicamentos sintomáticos, gente que toma su omeprazol antes del medicamento. El medicamento siempre es con estómago lleno. Hay libros que dicen que se disminuye un poquito la absorción, un poquito menos de absorción, pero tolerancia adecuada. Yo prefiero que el paciente todavía no me ha mejorado, pero lo estoy tolerando muy bien. Va a llegar el día que se lo puede tomar sin ningún efecto. Y los únicos pacientes que uno cambia realmente, porque no se acomodan, son los de la parte sexual, porque a pesar de que es por dosis dependiente, hay gente que no le aguanta a uno. Y los que tengan... Calma, no le aguanta a uno. No me acuerdo. Que tengan muchos medicamentos que hagan interacción con la citocromo P. Por ejemplo, fluoxetina. Son impresionantes las interacciones que hacen. Y usted va a ver pacientes de medicina interna que toman antihipertensivos, hipoglicemiantes, hormona tiroidea, pues para el colesterol y perfil lipídico, aspirina, fibra, toman los medicamentos de siempre, pues que uno diría son los 7 medicamentos comunes. Y por allá metida la fluoxetina. Le hace interacción a todos. Le quita efectividad a todos y a sí misma. Entonces, muchachos, existe el citalopram que tiene muy pocas interacciones medicamentosas, que se puede poner en pacientes anticoagulados. Que un paciente anticoagulado no puede tomar fluoxetina. Nunca le llegas al INR normal. Entonces, tengan en cuenta que escoger el medicamento depende de los efectos adversos. Ahí se los voy a dejar. Ese es el síndrome serotoninérgico en un paciente que tenga una sobredosis de ISRS. Va a tener midriasis, agitación, diarrea, hiperreflexia, temblor, contracciones musculares, taquicardia. Algunos pacientes llevan una crisis así, pero es que pocos pacientes se alcanzan a tomar 50 pastillas de fluoxetina, sertralina, porque antes, no doctor, es que ya tomó eso y en el camino vomitó 3 veces, tiene diarrea, entonces como el mismo cuerpo empieza a botar el efecto serotoninérgico, el paciente no se agrada tanto. Sí, puede tener estos síntomas, pero no llega a tal mortalidad como los tricíclicos. Entonces aquí les dejo cada uno, les dejo la presentación. Sertralina es el segundo, paroxetina, fluvoxamina y citalopram, que es el mejor. Yo diría que es el mejor de todos los ISRS. Es el más selectivo, el mejor tolerado, el de menos efectos adversos, excepto sexuales. Yo tengo así de pacientes tomando y me dicen, todo está súper bien, nada. La mejor, pero
esto está mal. Entonces ahí sí es donde me toca dar un salto, entonces te voy a hacer el sostenimiento de la depresión con bupropión. ¿Sí? O te voy a pasar a trazodona si veo que no tiene un problema pues importante. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer cambios. No le digan al paciente que tiene que quedar con ese síntoma toda la vida, porque es que hay médicos, yo no sé, yo te lo mandé el psiquiatra, tienes que quedar así. Así. Pues eso me está fregando demasiado. Por ejemplo, tenía una estudiante de arquitectura y dibujo. Mira, yo estoy muy bien, pero mira, el pulso mío, yo ya no puedo hacer una maqueta. Mira, pero todas tienen un trazo doble, saco malas notas, los profesores me dicen, no, o sea, tú no puedes seguir tomando eso porque mira, tus trabajos son muy malos, no te los podemos recibir así. Entonces, a esos pacientes hay que cambiarles. Entonces, tienen que buscar a otro, ese temblor no le perjudica. Un cirujano plástico le perjudica el temblor y te dice, sí, mira, es un twist, no mucho, pero yo noto que si me lo aumentas, me empieza más. Entonces, uno tiene que llegar a un acuerdo con el paciente que le mejore los síntomas con la minoría de efectos adversos que él pueda manejar. Por ejemplo, es que les voy a contar para terminar, de hecho los ISRS no se sabía cuando salieron al mercado que tenían impacto sexual, no se conocía el efecto, porque el efecto que produce a nivel sexual no es central, es lumbosacro. Como el orgasmo es un reflejo, como cuando uno todo se estornuda, entonces las vías sacras se bloquean. La persona no puede estornudar, no puede tener una eyaculación, no puede llegar a un orgasmo, se queda así, ¿cierto? Entonces, los pacientes que estaban en investigación, todos los que tenían eyaculación precoz, no querían soltar el fármaco. Hasta que el investigador le tocó, ¿pero por qué? Ya se acabó el periodo de tratamiento. No, es que a mí me ha servido mucho. Mucho es que el eyaculador precoz sí le contiene las vías medulares. El que no tiene eyaculación precoz, que no tiene hombre joven, le dice a uno, vos me tenés pues, como perjudicado. O sea, me tocar 2 o 3 horas así, no pasa nada. Entonces, para que sepan que no es una secuela, la función sexual le vuelve a la normalidad, pero no es un síntoma fácilmente tolerable. ¿Sí? En cambio, lo gástrico, la cefalea, se quita en las primeras semanas, tiene manejo. Ahora, hay jóvenes que me han dicho, yo me puedo tomar un Viagra. Nada que ver, no tiene nada que ver. Porque es que el medicamento no le afecta en 5 la función vascular ni la erección, le afecta la vía medular. Entonces, para eso hay que quitar el fármaco. Los duales son solo de manejo psiquiátrico, son muy buenos, también son seguros. Ya les expliqué como algunas cositas en especial, no creo que tenga nada más famoso. Les voy a dejar todas las diapositivas para que las revisen. No, esta parte, y ahí sí es lo último. Entonces, en general, los antidepresivos, si yo les menciono el grupo de los tricíclicos, lo más importante, tienen que saber que producen muchos efectos cardiovasculares, adversos y graves. Si les pregunto, ¿quién produce más efectos anticolinérgicos? Los tricíclicos. ¿Quién inhibe más las isoenzimas citocromo P250? Desgraciadamente los ISRS, especialmente la fluoxetina. Por eso no es tan buena como la gente creería. Y la respuesta a la dosis en estos que son tricíclicos y duales es lineal. O sea, yo tengo que aumentar el fármaco para alcanzar respuesta. ¿Sí? En cambio, en los ISRS es plana. O sea, si tú te mejoraste con citalopram 20, esa es la dosis. ¿Sí? Si tú necesitas paroxetina 50, esa es la dosis. Es una farmacocinética plana. Acá les pongo las interacciones de la citocromo P de los ISRS. Miren que el más complejo es fluoxetina y fluvoxamina. Para que lo aprendan, los dos que empiezan por F. Son los que más interacciones producen. Ya esto los dejo aquí que son las potenciaciones y las guías. Que estén bien. Nos vemos el lunes con trastorno bipolar y los medicamentos. ¿Sí, papá, sí, mamá? Ven, no sé.